Bueno, hoy nos toca hablar de metabolismo del calcio, del potasio, y un tema medio descolgado que está en el programa, que es el cáncer de riñón. Vamos a tratar de hacerlo de la manera más sencilla, porque por ahí cuanto más nos adentramos en el metabolismo de estas cosas, más complejo se torna todo. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo de la manera, por lo menos la que yo encuentro por ahí más sencilla. Así que vamos a... la idea es que sepamos a grandes rasgos cuáles son las características del metabolismo de estos dos iones, su regulación y cuáles son las características de las situaciones que dan síntomas, que serían las de déficit y las de exceso de los dos, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta cómo llevar el diagnóstico y cómo hacer el tratamiento. Con respecto al calcio, recuerden ustedes que el calcio es uno de los, que es el mineral que más cantidad tenemos en el cuerpo. Entonces tenemos cerca de 2 kilos de calcio en nuestro organismo, de los cuales solamente un 1% es el que está, digamos, es el que está activo, digamos, ¿no? Entonces, cuando además analizamos, digamos, cómo está este calcio activo, vamos a ver que partiendo de un valor normal que está en alrededor de 9 y 10.3 miligramos por decilitro, vamos a tener que la forma activa, digamos, es el 40% que se encuentra en forma ionizada, y hay un 55% más o menos que está unido fundamentalmente a albúmina y en menor cantidad a otras sustancias, digamos. A tal punto es importante tener en cuenta, digamos, este concepto por el hecho de que cuando nosotros estamos ante una situación de hipoalbuminemia, por ejemplo, que la albúmina es la proteína a la que se une el calcio, Doctora, disculpe, ¿puede solicitar que apaguen el micrófono que está prendido? Hay alguien que está haciendo ruido, así que por favor muteen los micrófonos. Ahí parece que ya lo hice. Entonces, siempre que tenemos una hipoalbuminemia, vamos a ver que nos puede dar, cuando solicitamos calcio, tenemos un valor que nos puede dar falsamente bajo, digamos. Hay que hacer el cálculo, entonces por cada 1 gramo de albúmina que desciende por encima del valor normal, el calcio desciende 0.8 a 1 miligramo. Entonces, siempre hay que hacer ese cálculo porque muchas veces tenemos hipoalbuminemia y nos dan hipocalcemia, pero cuando hacemos la corrección, resulta que el calcio está bien, está normal. Importante por el hecho de que es un mineral que es importante para mantener digamos, las contracciones de los músculos, para funcionamiento nervioso, para flujo neuronal. Acuérdense que es importante para el inicio de la coagulación de la sangre, que es necesario también en algunas etapas de la división celular, en el movimiento de las células ciliadas, en la reparación de heridas. Por lo tanto, es importante mantenerlo en lo más estabilizado posible. ¿Cómo se regula, digamos? O sea, vamos a ver que estas dos cosas que he puesto en rosado son los dos elementos más fundamentales en la homeostasis del calcio. La paratormona, que es la que, digamos, de acuerdo a los valores de calcio circulante, se activa cuando está bajo, entonces se libera paratormona y ya vamos a ver las acciones que produce. Y por otro lado, la vitamina D, que también cuando hay disminución de la misma, hay un estímulo para la mayor formación de esta vitamina y su acción como, digamos, normalizando los valores de calcio. Los 3 órganos que hay que tener en cuenta para esto son el hueso, porque ahí es donde está localizada la mayor cantidad de calcio,
Entonces, a este nivel va a actuar la paratormona, va a actuar la vitamina D, pero también son importantes los riñones porque ahí es donde se excreta o se reabsorbe el calcio, y también es donde se sintetiza vitamina D. Y en el intestino, porque el intestino va a censar o va a obedecer, digamos, las órdenes para absorber más o menos calcio de acuerdo a las necesidades. Entonces, habitualmente hay un feedback. Entonces, cuando el calcio baja, la paratormona, se estimula la secreción de paratormona. Eso genera que la paratormona actúe a nivel de hueso, generando reabsorción osteoclástica, entonces libera calcio, libera fósforo, pero también resulta que la paratormona actúa a nivel del riñón, y a nivel del riñón va a generar reabsorción de calcio, fundamentalmente en el túbulo distal, que el túbulo distal, digamos, es dependiente de la, digamos, se hace la reabsorción de calcio en el túbulo distal con interferencia de la paratormona. Entonces se reabsorbe calcio y se aumenta la excreción de fósforo, pero también resulta que a nivel del riñón nosotros vamos a tener esta enzima, la 1-hidroxilasa, que se va a encargar de formar la 1,25 vitamina D3, que sería la forma activa de la misma, digamos, y esta 1,25 vitamina D3 va a actuar en el intestino aumentando la absorción de calcio y fósforo. Entonces, el estímulo para formar esta 1-hidroxilasa, acuérdense que la 25-hidroxilasa está en el hígado, va a depender en cierta manera de la paratormona, va a depender de los niveles de calcio descendidos y va a depender de los estrógenos. Entonces, todo da vuelta alrededor de eso. Entonces podemos decir que los factores que más contribuyen en el metabolismo del calcio son la hormona paratiroidea y la 1,25 vitamina D3, pero también tenemos, sobre todo para condiciones patológicas, el péptido relacionado a paratormona que se produce digamos, como una manifestación endocrina paraneoplásica de ciertos tumores, que es de hecho la responsable, este péptido similar a PTH, de las hipercalcemias, es la causa más común de hipercalcemia. Y también tenemos otros minerales como el fósforo y el magnesio. El magnesio hay que tenerlo muy en cuenta porque él anda calladito por ahí, pero interviene en la regulación del calcio y en la regulación del potasio. Entonces, cuando baja el magnesio, es muy difícil normalizar los valores de calcio y es muy difícil normalizar los valores de potasio. Y la otra cosa es la calcitonina. Si ustedes recuerdan, bueno, no dieron todavía, ya van a dar. La calcitonina se produce en la médula, en las células claras de la tiroides, y también tienen un efecto hipercalcemiante. Entonces, tienen importancia en el mecanismo hipocalcemiante, perdón, en el mecanismo en la regulación del calcio, sobre todo en situaciones patológicas, como por ejemplo el carcinoma medular de tiroides, cuando estamos ante una hipercalcemia tumoral, vamos a ver que con calcitonina nosotros exógena podemos ayudar a disminuir la calcemia. Y lo que vemos es que, por ejemplo, cuando vemos cómo se regula la paratormona, el calcitriol, o sea, la 1,25 vitamina D, favorece que se disminuya la paratormona, porque se supone que esta también regula el calcio, digamos, o sea, normaliza el calcio, normaliza o reduce la producción de paratormona. El fosfato en general siempre va en camino contrario del calcio, entonces cuando se eleva el fosfato, aumenta la PTH porque seguramente la calcemia está baja y necesita reabsorción ósea para normalizar la calcemia. Y el magnesio, como les dije, tiene que ver también cuando está elevado, reduce la PTH, significa que el calcio también probablemente esté elevado, y cuando el magnesio está disminuido, probablemente también el calcio esté disminuido, y eso favorece el aumento de la secreción de paratormona. Cuando vamos a analizar qué pasa en el túbulo, en el riñón, vamos a tener dos lugares donde
prestar atención, digamos. En el túbulo proximal y el túbulo distal. En el túbulo distal es donde se produce, y en el asa de Henle, la reabsorción del calcio dependiente de paratormona. En el túbulo proximal vamos a tener una reabsorción importante de calcio también, pero que tiene que ver con otros mecanismos, digamos, independiente de la paratormona. Entonces son los dos lugares donde uno tiene que prestar de alguna manera atención para ver qué es lo que ocurre, digamos. El 60% del calcio filtrado se reabsorbe en el túbulo proximal, en este túbulo, y no tiene que ver con la paratormona, sin embargo el que se reabsorbe en el túbulo distal y asa de Henle sí. ¿Qué pasa en el hueso, que es el otro órgano, digamos, que de alguna manera interviene en la regulación? La paratormona tiene receptores en los osteoblastos. Los osteoblastos expresan, o digamos, este ligando llamado RANG-L, y este RANG-L es el que va a estimular a los osteoclastos para favorecer la resorción ósea. Esto ustedes lo van a ver con mucho detenimiento cuando vean endocrino. Entonces, el mecanismo por el cual se reabsorbe calcio del hueso tiene que ver con la estimulación de estos RANG, el RANG-L y el RANG ligando, para generar la resorción ósea. Después tenemos la vitamina D, vitamina 1,25, vitamina D. Esta lo que hace es aumentar la absorción intestinal de calcio, favorece la mineralización ósea, porque mantiene una disponibilidad apropiada de calcio y fósforo, y favorece en el hueso la diferenciación de osteoclastos, favoreciendo la resorción para mantener el remodelado óseo de ambos. Entonces, claramente hay una regulación tipo feedback negativo con el calcio y la paratormona. Baja el calcio, se libera paratormona, sube el calcio, inhibe la paratormona. Resumiendo, digamos, recuerden ustedes que tenemos nuestro valor de calcio normal, que es 8,59 hasta 10,3, 10,5, y que el calcio iónico es más o menos la mitad de ese valor. Que la paratormona actúa fundamentalmente en la nefrona distal, favoreciendo la reabsorción de calcio, y que cuando se filtra el calcio, se reabsorbe gran parte de la misma, dependiendo de entonces la intervención de la paratormona. Cuando tenemos hipercalcemia, ¿qué puede ocurrir? Las dos causas más comunes, hay un montón, pero las dos más comunes de hipercalcemia son el hiperparatiroidismo y las enfermedades malignas. Hablamos de hipercalcemia cuando tenemos más de 10,5 miligramos de decilitro de calcio, y vamos a decir que es leve cuando está hasta 12, moderada hasta 14 y severa hasta más de 14. Los síntomas son bastante profusos, digamos, pero vamos a ver que hay personas que vienen estableciendo una hipercalcemia, digamos, lentamente, elevando lentamente la calcemia de manera crónica o más lenta, digamos, que pueden llegar a tener valores de 12, 13, 14 miligramos de decilitro de calcio con muy pocas manifestaciones. O sea que la rapidez de la instauración de la hipercalcemia va a depender de la sintomatología que va a tener. Y vamos a tener, de acuerdo a lo que vimos hoy, actúa a nivel de la excitabilidad, a nivel de la contracción de células excitatorias, vamos a tener alteraciones que van a verse en los músculos y que van a ver en los músculos tanto esqueléticos como músculos lisos y como el músculo cardíaco. Además de manifestaciones neurológicas que pueden acompañar. Entonces, la hipercalcemia puede darse tanto en pacientes internados, generalmente son pacientes que están transcurriendo una enfermedad maligna, o puede darse en pacientes ambulatorios. Cuando vamos a analizar el hiperparatiroidismo, las causas
fundamentalmente son los adenomas. 80% de los hiperparatiroidismos son adenomas de paratiroides, que son adenomas benignos. Un 10% más o menos son hiperplasia de las glándulas, generalmente asociadas a neoplasias endocrinas múltiples, y un porcentaje muy pequeñito, del 1 al 4%, son carcinomas de paratiroides. La manifestación clínica va a depender de los síntomas relacionados a la hipercalcemia, entonces la fatiga, el depósito de calcio en el riñón dando nefrolitiasis, en el páncreas dando pancreatitis. Vamos a tener una osteopenia o osteoporosis y o hasta fracturas patológicas, y vamos a tener una osteitis fibrosa, que es un proceso en el cual se pierde la calcificación, el contenido de calcio del hueso, el hueso, el osteoide, es muy pobre en calcio, y bueno, y es un hueso frágil, obviamente. Junto con eso, las úlceras pépticas, la fatiga, la depresión. Y cuando vamos a mirar el laboratorio, vamos a encontrar la hipercalcemia, la hipofosfatemia y la hipercalciuria. En condiciones normales, una persona sana va a tener una calciuria de alrededor de 100 miligramos en 24 horas. Cuando tenemos una situación de estas de hipercalcemia, es muy común que encontremos más de 200 miligramos de calcio que se elimina por riñón por día. Eso se dosa con una orina de 24 horas donde se busca donde se mide calciuria. ¿Qué tenemos que hacer, digamos? Intentar un diagnóstico. El diagnóstico se utiliza la aparatormona, entonces hay que pedir una aparatormona que se hace por estudios generalmente de radioinmunoanálisis, con algunas otras cosas, por ejemplo, pedir un estado ácido-base, pedir marcadores de recambio óseo, entonces fosfatasa alcalina, hidroxiprolina, osteocalcina, pedir vitamina D, pedir una calciuria, pedir una función renal completa con urea, creatinina, clíren de creatinina, una ecografía de la paratiroides que puede llegar a detectar los tumorcitos, una ecografía renal para ver si es que no tenemos nefrolitiasis, densitometría ósea y el centellograma con tecnesio para localizar mejor el tumor si es que no lo encontramos. El tratamiento puede ser médico o puede ser quirúrgico. El tratamiento quirúrgico, con excelentes resultados, está indicado en pacientes que tienen una hipercalcemia moderada, pero que ya están con una insuficiencia renal, no en estadio terminal. Fíjense que estamos hablando de 30 mililitros de clíren, eso es etapa 3 de insuficiencia renal, que tienen una calciuria alta, más de 4 miligramos por kilo día, que tienen nefrolitiasis diagnosticada, que tienen una densitometría ósea menor a 2.5 y que tienen una edad menor a 50 años. Aparentemente, esta es la edad en la cual los pacientes se benefician más con la cirugía. Los pacientes mayores, por ahí uno puede hacer terapia de reemplazo estrogénico, terapia, digamos, con bifosfonatos, con calcitonina para bajar la calciuria sin necesidad de recurrir a la cirugía. Por otro lado, tenemos la hipercalcemia de los procesos malignos, que pueden deberse a dos causas, digamos. Yo les dije la péptido relacionada a paratormona como una de las causas. En general, esto se ve en pacientes que tienen linfomas, que tienen tumores escamosos de pulmón, cáncer de ovario, feocromocitoma, y lo que tienen es esta sustancia que es fabricada por el tumor que actúa de esta manera, digamos, se activa el transporte de calcio, genera reactividad vascular y genera una liberación no controlada de calcio por el hueso. Si nosotros a este paciente le pedimos una PTH, seguramente que va a estar normal. O sea, específicamente hay que pedir péptido relacionado a PTH. Y esto no importa, o sea, el tumor puede estar en otro lugar, no necesita que esté en el hueso, digamos, ¿no? Y por otro lado tenemos las lesiones osteolíticas. Entonces,
Cualquier cáncer que tenga metástasis ósea, un mieloma múltiple, un cáncer de mama, pueden ser algunos linfomas, pueden liberar citoquinas y factores activadores de osteoclastos. Entonces, se genera a la circulación general y eso genera una reacción osteolítica local muy importante con esta liberación de este factor activador que puede actuar a nivel local y a nivel cercano, digamos, del proceso. O sea, son dos maneras de tener hipercalcemia por tumores malignos. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se tiene que comprobar que hay una producción de pathormona propia suprimida, pedir un estudio específico, o sea, alguno que me permita medir el péptido relacionado a parathormona. Vamos a ver que estos pacientes tienen vitamina D elevada, y eso me sugiere que es una neoplasia, digamos, relacionada con esta producción paraneoplásica de esta sustancia hormonal. Cuando todo esto me da negativo, y yo estoy segura que el paciente tiene una hipercalcemia, debemos buscar la osteólisis. Y bueno, ¿y cómo se trata en este caso la hipercalcemia de los tumores malignos? Primero, intentar ver qué tratamiento tiene el tumor, y después hacer el tratamiento de la hipercalcemia. ¿Cómo están estos pacientes? Habitualmente están deshidratados, habitualmente están con algún trastorno del estado mental, pueden estar excitados, pueden estar somnolientos. A nivel del tubo gastrointestinal pueden tener debilidad, o sea, pueden tener una disminución del peristaltismo, incluso con hilio. A nivel de los músculos periféricos va a haber debilidad. A nivel del músculo cardíaco puede haber alteraciones electrocardiográficas, alteraciones de la conducción y arritmias. Entonces, importa hacer correctamente el diagnóstico y ahí tratar de solucionar, digamos, o sea, cómo bajamos el calcio. Primero, considerando que el riñón no está logrando la excreción de potasio, hidratar agresivamente con solución fisiológica, y si con eso logramos que el paciente comience a orinar, probablemente con eso sea suficiente para, en este punto, de incrementar la excreción renal de calcio. Si vemos que el paciente no orina lo adecuado y estamos pasando mucha cantidad de líquido, hay que usar diuréticos de asa, furosemida fundamentalmente. Por otro lado, tenemos que disminuir la resorción ósea. Eso se consigue con un bifosfonato. Históricamente, el medicamento que se utilizó fue el pamidronato endovenoso. Actualmente, el que se utiliza predominantemente es el ácido zoledrónico, que es aproximadamente 100 veces más potente que el pamidronato como inhibidor de la resorción. Los efectos de este medicamento no empiezan inmediatamente, demoran 2 o 3 días. Entonces, por eso es que es importante incrementar la excreción renal inicialmente, iniciar el bifosfonato, pero sabemos que no va a hacer efecto inmediato, sino que lo va a hacer en los días siguientes, pero funciona. Lo que podemos hacer para bajar rápidamente el calcio, junto con este primer punto, es agregar calcitonina. La calcitonina, en forma endovenosa, nasal o subcutánea, genera una disminución de calcio que es rápida, pero es transitoria. Entonces va a durar 1 o 2 días el efecto y después ya hay que retirarlo porque no va a servir. En pacientes que tengan sobre todo enfermedades que tengan que ver con la sangre, por ejemplo linfomas y demás, suelen ser de mucha utilidad usar corticoides. Porque lo que hacen es bloquear, o sea, reducir la vitamina D, digamos. Y cuando todas estas maniobras no han funcionado, lo que nos queda es la hemodiálisis para tratar, sea con baños de diálisis que tengan bajo nivel de calcio o que no tengan calcio, para disminuir la calcemia. Después tenemos algunas causas poco frecuentes de hipercalcemia. Por ejemplo, sustancias análogas de vitamina D,
diuréticos tiacídicos, el litio, que es un fármaco antipsicótico muy usado, enfermedades granulomatosas, dentro de los cuales tener en cuenta siempre la sarcoidosis, la insuficiencia suprarrenal y el hipertiroidismo, que generan un trastorno leve, el síndrome de leche y álcalis, que es una situación que ocurre cuando los pacientes toman leche y toman antiácidos, sobre todo antiácidos que tengan hidróxido de calcio. Entonces ahí se genera un pasaje a la sangre en parte de la sustancia del antiácido y genera una hipercalcemia con un fallo renal. La inmovilización prolongada. Cualquier persona que permanezca más de una semana en la cama comienza a tener una resorción acelerada de calcio del hueso. Y estos síndromes de hipercalcemia familiar son trastornos genéticos en donde hay alteraciones específicas de receptores de calcio, de sensores, etcétera, que son extremadamente raros de ver. Entonces, está más o menos aclarado qué hacemos con una hipercalcemia, o sea, siempre hidratar, porque el paciente va a venir además con una insuficiencia renal, trabajar en disminuir la resorción ósea con algún bifosfonato, pamidronato o ácido zoledrónico, bloquear la producción de vitamina D, que generalmente se logra con corticoides, pero esto lo dejamos para los tumores hematológicos más que nada, y si calcitonina, si contamos con ella para bajar rápidamente el calcio, o hemodiálisis si no logramos solucionar el problema. ¿Qué pasa con la hipocalcemia? En la hipocalcemia nosotros podemos tener una producción inadecuada de paratormona, entonces tenemos acá enfermedades infiltrativas, tumorales, congénitas, autoinmunes, la hipomagnesemia, que como les dije, la hipomagnesemia va acompañada generalmente de hipocalcemia y de hipopotasemia. Los síndromes de resistencia a la paratormona, el síndrome de Di-George, que es un síndrome congénito, no es congénito, es genético determinado, digamos, en el cual hay alteraciones de la formación de algunas células y órganos que están a nivel del cuello, entonces hay una inmunodeficiencia por déficit de células de la sangre y hay una falta de desarrollo de la paratiroides. Entonces, también es muy raro de ver y diagnosticado en la edad de la infancia. Por otro lado, tenemos la producción o acción de la vitamina D, sobre todo en lo que hace referencia a la hipovitaminosis, que actualmente es tan común, un poco por deficiencia nutricional, por mala absorción, y en enfermedades que se conocen, digamos, que en donde hay un metabolismo alterado de la misma. Por otro lado, cualquier situación en donde tengamos hipoalbuminemia puede contribuir a la hipocalcemia. Si tenemos pancreatitis, las pancreatitis consumen el calcio. Si tenemos rabdomiolisis aguda, vamos a tener una hipocalcemia consecuente. Cuando se transfunde grandes cantidades de sangre usando como estabilizante el citrato que consume el calcio, cuando tenemos metástasis osteoblásticas que utilizan todo el calcio circulante para sintetizar, para crecer, digamos, y algunos fármacos, en donde la calcitonina, los bifosfonatos son los más conocidos, pero en general, cuando uno da calcitonina y o bifosfonatos con intención de tratamiento, se da habitualmente la suplementación de calcio, o sea, difícilmente le demos a una persona, por lo demás, digamos, que no tenga hipercalcemia, que le demos un bifosfonato sin darle reposición de calcio. O sea, el tratamiento de la osteoporosis, enfermedad generalmente de personas mayores, sobre todo mujeres posmenopáusicas, va acompañado de la suplementación de calcio y vitamina D más el bifosfonato, ¿no? Entonces, vamos a tener síntomas de hipocalcemia con valores inferiores a 8 miligramos y en general menores a 6. Vamos a tener
irritabilidad nerviosa y muscular, temblores, espasmos, tetania, convulsiones. Recuerden que hay que hacer el cálculo del calcio corregido, que lo hacemos de esta manera, o sea, baja 0,8 miligramos el calcio por cada 1 gramo de descenso de albúmina. Que en el laboratorio tenemos que pedir calcio y fósforo, siempre se piden los dos, no vale pedir uno solo. Paratormona, metabolitos de la vitamina D, y lo pongo así porque en general no se mide el 1,25 de hidrocolecalciferol, se mide el 25, ¿no? Podemos pedir un electrocardiograma en donde es muy notorio el QT prolongado en los casos de hipocalcemia, que vamos a ver, más adelante les muestro un electro en donde tenemos un electro con características de hipercalemia, o sea, hiperpotasemia, con hipocalcemia, que es una cosa que suele aparecer con frecuencia en los pacientes con insuficiencia renal. Entonces, resumiendo síntomas de la hipocalcemia, dentro de lo neuromuscular, la tetania. Los dos signos más característicos, el Bostec, que es la contractura del macetero, el Trousseau, que es el espasmo carpopedal, la hiperreflexia y la debilidad muscular. A nivel cardiovascular, la hipotensión, los trastornos de contractilidad, bradicardias, arritmias, el QT largo, insensibilidad a la digital. A nivel del respiratorio es muy llamativo el espasmo laringio, y a nivel psiquiátrico podemos ir desde cuadros de ligera ansiedad hasta una franca psicosis. Entonces, una hipocalcemia leve en un paciente que esté asintomático se puede administrar calcio oral, ¿no? El calcio oral viene en forma de carbonato, citrato. El carbonato es el más económico, el citrato es un poquito más costoso. Algunos ya vienen asociados con vitamina D, entonces uno simplemente le da al paciente la indicación de que tome el aporte de calcio en comprimidos. Generalmente la mayoría de los comprimidos traen 500 miligramos de calcio por comprimido, y debe suplementarse mínimamente 2 al día. A eso se le debe acompañar una ingesta alimenticia que tenga una buena cantidad de calcio. Si el paciente está con síntomas, lo que uno tiene que infundirle es el gluconato de calcio al 10%, que es lo que tenemos disponible, que es una ampolla de 10 mililitros que trae entre 80 y 90 miligramos de calcio por ampolla. Entonces, si el paciente está asintomático, o sea, está con una tetania, está con un espasmo, está con una arritmia, está con un cuadro psicótico, tiene que administrarse una ampolla, o sea, una ampolla de gluconato de calcio, más o menos en 10 a 15 minutos. Y después se tienen que dejar 6 ampollas, más o menos 6 a 8 ampollas en perfusión, y debe controlarse más o menos cada 4 horas el calcio. O sea, estas 6 ampollas uno las debe transfundir más o menos, pasar en esas 4 horas y volver a controlar. Y de acuerdo a eso seguir el mantenimiento de la perfusión o no. En lo que están es muy interesante qué pasa con los que han sido paratiroidectomizados. Estos pacientes hacen un síndrome de hueso hambriento y hacen una hipocalcemia muy marcada. Entonces, ¿cómo se les regula, digamos? Con el agregado de calcio y con el agregado de calcitriol, de vitamina D completa, digamos, para tratar de mantener el calcio en valores lo más cercanos a lo posible. Eso es bastante complicado. Nosotros tenemos aquí en el sector de diálisis del hospital un paciente que fue paratiroidectomizado por un hiperparatiroidismo terciario por su insuficiencia renal, y estamos con 12 comprimidos de calcio al día, de carbonato de calcio al día, más 3 comprimidos de calcitriol para tratar de mantenerlo
en una calcemia que están alrededor de 7, porque no podemos subir mucho más. Y cuando lo dializamos le pasamos una ampolla de gluconato de calcio cada que termina para que esté bien hasta la próxima diálisis. Bien, ¿alguna pregunta con el calcio o pasamos al potasio? Doctora, Sí. ¿cuánto dijo que tenía la ampolla de 10 mililitros? ¿Cuántos miligramos de calcio? La ampolla de gluconato de calcio tiene 86 y 88 miligramos de calcio. Está ahí entre 80 y 90, no me acuerdo bien, pero está por ahí. Gracias. Doctora, ¿cuál era el tumor más frecuente secretor de aparato hormona? Forma parte de la lista de los tumores más comunes. En general, el cáncer de pulmón, el cáncer de mama, son los más comunes, en hombre y en mujer. Doctora, una última consulta. Cuando usted dijo que los metabolitos del calcio no se pedían, de la vitamina D, que dijo que la 25 solamente se pide y no la 1,25, ¿es porque no hay disponibilidad acá en Argentina o por alguna otra causa en especial? Yo desconozco las cuestiones bioquímicas, pero en realidad la que se dosa, la que tenemos disponible en el país, la 25 hidrocolecalciferol. No tenemos la 1,25. Pero me parece que es algo que no es solamente Argentina, es como que debe haber alguna cuestión ahí bioquímica particular que yo desconozco, por la cual la que se dosa es la 25. Muchas gracias. Bueno, potasio. Otro ion muy importante. O sea, el potasio es uno de los iones más abundantes en nuestro organismo. Más o menos tenemos un contenido de 50 milequivalentes por kilo de peso de potasio, pero que lo que nosotros medimos en la sangre es el contenido intravascular, que realmente es un porcentaje muy pequeño. Recuerden que el potasio fundamentalmente está en el intracelular. ¿Para qué nos sirve el potasio? El potasio nos sirve para regular el volumen del líquido intracelular sobre todo. Tal es así que es el principal regulador a nivel intracelular. Tiene una función metabólica que tiene que ver con el metabolismo de los hidratos de carbono y de las proteínas. Mucho más importante aún es esta función, la de la excitabilidad de las fibras nerviosas y fibras musculares, que es donde nosotros vamos a ver las alteraciones de los valores por encima y por debajo de lo normal, y tiene una función muscular que tiene que ver con la contracción de los músculos, al punto de que tanto la hiper como la hipo nos pueden llevar a una parálisis muscular. Entonces, dijimos que es un catión muy abundante, que solamente el 2% se encuentra por fuera de las células, y el 98% está en el intracelular. Lo que hace que cuando nosotros midamos tengamos de 3,5 a 5 miliequivalentes litro, y llamativamente, bueno, y un dato interesante, que si baja, por ejemplo, 1 miliequivalente la calemia, lo que medimos en sangre, es muy probable que el contenido corporal de potasio en nuestro cuerpo esté reducido en 4 a 5 miliequivalentes por kilo por debajo de lo normal, que les dije que es 50 miliequivalentes kilo. Tanto como cuando baja 1 miliequivalente como cuando sube 1 miliequivalente, ¿no? O sea, más o menos esa es los datos como para considerar el cambio, digamos. Tener en cuenta que el contenido intra y extracelular de potasio, o sea, más adentro que afuera,
determinan fundamentalmente el potencial eléctrico de transmembrana, que tiene una importancia vital para todas las funciones de nuestra célula. Y podemos decir que el potasio está regulado por dos tipos de equilibrios, digamos. Uno, el que tiene que ver con el pase de un lugar al otro, digamos, el intercambio entre el intra y el extracelular, lo cual se produce rápidamente y forma parte de lo que se llama regulación rápida del potasio. No hay cambio de concentración, sino que hay cambio del lugar donde está. Y por otro lado tenemos el equilibrio externo, que está dado por la excreción, en donde la excreción se produce fundamentalmente a nivel del riñón, y es una regulación lenta por el hecho de que, por ejemplo, si estamos ante una hipercalemia, hacen falta por lo menos 4 a 6 horas para que se logre la regulación a nivel renal. Y si estamos ante una hipocalemia, es probable que para que el riñón pueda regular completamente ese trastorno demoren días, 5 a 7 días. Y esto sería más o menos un esquema muy simplificado de lo que es el equilibrio del potasio. Tenemos un ingreso variable entre 50 y 150 miliequivalentes. Lo que hacen está fundamentalmente localizado el 80% en el intracelular, una pequeña cantidad, 60 miliequivalentes en el extracelular, y que esto tiene que eliminarse, digamos, por lo menos tiene que eliminarse lo que ingresó. Entonces tenemos una eliminación por orina que está alrededor de 100 miliequivalentes por día, una eliminación por heces que están alrededor de 10 miliequivalentes, y por sudor 2 miliequivalentes con algunas variaciones de acuerdo a época del año y intensidad de ejercicio y demás, ¿no? Entonces, el balance interno dijimos que tiene que ver con los cambios en el intra y extracelular. Importa recordar que tenemos una bomba sodio-potasio ATPasa dependiente, que lo que hace es tirar al potasio para el interior de la célula, ¿no? Entonces, la actividad de esta bomba me permite el ingreso del potasio a la célula. Y los canales de membrana, los canales o los poros de la membrana, están más que nada para permitir la salida del potasio al exterior. Hay factores hormonales, factores que digamos que pueden estimular a la activación o a la no activación de estos dos, de la bomba ATPasa y de los canales. Entonces, esta regulación, digamos, de estas dos herramientas, de estos dos lugares por donde el potasio se mueve desde el intra al extracelular, pueden explicarse por esto. Por ejemplo, la insulina, cuando se libera insulina, la insulina permite el ingreso de potasio a la célula intercambiándolo por hidrogenión. Las catecolaminas, sobre todo los beta-adrenérgicos, lo que hacen es intercambiar por sodio. Y aquí me olvidé, no sé si lo tenía por acá, me olvidé. Bueno, la bomba de sodio ATPasa intercambia 3 iones de sodio por 2 de potasio. O sea, mete 3, saca 2. Las catecolaminas, aquí sobre todo los beta-adrenérgicos, intercambian por sodio. Entonces, esta es la explicación por la cual nosotros usamos las nebulizaciones con beta-2 cuando hay hipercalemia, para que ingrese potasio al intracelular y de esta manera me ayude a regular el valor extracelular. Después tenemos la alteración del estado ácido-base. En condiciones de acidosis, por cada descenso de 0.1 en el pH, vamos a tener una disminución del potasio de más o menos 0,5, 0,6 hasta 1 miliequivalente. Entonces, si yo tengo un pH supónganse de 7,10 y tengo un potasio de 2,5, si yo elevo el pH a 7.2, se va a elevar la calemia a 3.1.
Y eso es algo muy interesante a tener en cuenta cuando estamos ante una acidosis y la queremos corregir, digamos. Porque cuando corregimos una acidosis, tenemos que considerar que el bicarbonato que nosotros estamos dando para corregir la acidosis me va a favorecer el ingreso de potasio al intracelular. Y si no repongo potasio en la cantidad adecuada, es muy probable que desencadene una hipocalemia que me va a generar problemas. El otro punto de regulación es la osmolaridad. Entonces, dijimos que es el principal regulador de la osmolaridad intracelular. Entonces, cuando tenemos un aumento de osmolaridad, el potasio va arrastrado junto con el agua, digamos, se aumenta la osmolaridad, sale agua de la célula y lleva potasio. Y las hormonas tiroideas actúan acá, estimulan la actividad de la bomba de sodio ATPase. Entonces, favorecen que salga que salga sodio del intracelular y que ingrese potasio. Entonces, favorecen la hipopotasemia. Entonces, la regulación rápida del potasio, que nosotros vamos a utilizar después en forma terapéutica cuando tenemos hipercalemia sobre todo, tiene que ver con estas cosas, con la insulina, con las catecolaminas, con el estado de ácido base, con la osmolaridad del medio y con el estado hormonal tiroideo. Podría agregar acá el tema de los corticoides, que también estarían actuando de alguna... Los corticoides, en realidad, los corticoides lo que hacen es actuar como... estimulan, digamos, al túbulo distal de la nefrona para que excrete potasio. Entonces, y que reabsorba sodio. Entonces, en esos casos nosotros vamos a tener una hipopotasemia relacionada con los estados de aumento de cortisol. Bueno, esto es lo que ya les dije, así que lo pasamos. ¿Qué pasa con el balance externo del potasio? La entrada es por el intestino, ¿no? Dijimos entre 60 y 100 miliequivalentes por día más o menos. Se absorbe el 100% de lo que se ingiere. Y la excreción se hace por el riñón. El 90 al 95% del potasio ingerido es excretado por el riñón. Entonces, es lo que creo que ya más o menos les fui anticipando. Digamos. El riñón se encarga de excretar el 95% de lo ingerido. Es regulación lenta, por lo tanto, los valores altos se normalizan en un tiempo de 6 a 12 horas, pero los valores bajos demoran de 7 a 10 días para regularse. El potasio filtra libremente a nivel del glomérulo, se reabsorbe en el túbulo proximal y en el asa de Henle, y es excretado en el túbulo distal y en el colector, dependiendo de la acción de la aldosterona, ¿no? O sea, esta parte final, túbulo distal y colector, tiene que ver la aldosterona, ¿no? Entonces, los factores que favorecen la excreción de potasio son la aldosterona, el porcentaje de sodio en el túbulo distal, porque eso activa, digamos, que se tenga que eliminar sodio y reabsorber potasio, el porcentaje de potasio en el túbulo colector y la alcalosis metabólica. Entonces, a nivel de la nefrona distal, los canales de potasio se activan por la carga negativa de la pared, debido a que reabsorben sodio, entonces eliminan potasio. ¿Qué va a pasar cuando tenemos valores anormales? Entonces, dijimos que una de las principales funciones del ion potasio sería la activación, digamos, el trabajo que hacen los tejidos excitables, ¿no? Nervios y fundamentalmente músculos. Entonces,
Los órganos que a nosotros nos interesan son fundamentalmente el corazón y en segunda medida el músculo esquelético y el músculo liso. Tanto la hiper como la hipopotasemia nos van a generar alteraciones en el potencial de transmembrana con alteración en la función de estos órganos. Entonces, veamos qué pasa cuando hay hipopotasemia. Vamos a decir que el valor de hipopotasemia es por debajo de 3,5 y decimos que la hipopotasemia es grave cuando es menos de 2,5. Esto, considerando lo que vimos hasta ahora, podemos considerar que puede haber valores medidos de potasio bajo, pero los depósitos pueden estar normales, aumentados o disminuidos. Porque acuérdense que el mecanismo, uno de los mecanismos, el mecanismo rápido de regulación, es un mecanismo de distribución. Por lo tanto, la hipocalemia puede ser por redistribución o puede ser por falta real, que la falta real va a ser porque o no ingiere o porque pierde demasiado, ¿no? Entonces, este es el grafiquito del Farreras, en donde habla que la hipopotasemia puede ser por una ingesta inadecuada, puede ser por pérdidas extrarrenales como los vómitos y la diarrea, que puede ser por pérdidas renales dentro de lo que tenemos que tener en cuenta los diuréticos, la diuresis osmótica, el caso de la glucemia, la hipopotasemia con hipertensión arterial, entonces sería el aldosteronismo primario, el Cushing, la hipertensión renovascular, el reninoma, el síndrome de Lidle, las hiperplasias suprarrenales congénitas, y las hipopotasemias con normotensión arterial, que serían la acidosis tubular renal, el síndrome de Bartter y de Hittelmann, que son trastornos ahí tubulares que hacen que se pierda potasio, y la hipomagnesemia, que como les había dicho, la hipomagnesemia es como que arrastra al potasio para abajo igual que ella. Y después la hipopotasemia por fármacos que actúan en el ingreso del potasio a la célula. Entonces tenemos la insulina, creo que habrán escuchado de mí en más de una oportunidad que siempre que utilizan insulina en una descompensación hiperglucémica tienen que controlar el potasio previamente para evitar hipocalemias severas. Los agonistas beta-adrenérgicos, por ahí eso uno no lo escucha tanto, pero resulta que cuando tenemos pacientes que están, por ejemplo, con una crisis asmática o con un estado, o que están con broncoespasmo y usamos beta-agonistas en nebulización, estos pacientes tienden a tener una hipocalemia que nos complica después la cuestión porque hay que hacer el ajuste. Los estudios con varios nos pueden generar una hipocalemia transitoria. Algunos fármacos como el verapamil o la cloroquina. Las situaciones de estrés, se ha demostrado que, por ejemplo, pacientes que han tenido un politraumatismo, que han tenido una situación de estrés grave, por exceso de catecolamina generan una hipocalemia. La parálisis periódica hipopotasémica, un cuadro raro relacionado con los canales de sodio del túbulo distal. Y la parálisis por tirotoxicosis, que, bueno, es un estado de hipertiroidismo severo con este efecto, digamos, de activación de la bomba de sodio ATPasa que genera hipopotasemia. Esto es lo mismo, paso. ¿Y qué vamos a tener en un paciente que tiene disminución de la concentración de potasio? Vamos a encontrar todas estas cosas. Anomalías del electrocardiograma, que ya vamos a ver cuáles son. Trastornos de la contractilidad, entonces podemos ir con cuadros hasta de insuficiencia cardíaca. Hipotonía muscular, alteraciones como elevación de la CPK, como manifestación de rhabdomiolisis o mioglobinuria, insuficiencia respiratoria aguda, paro respiratorio, parese intestinal en realidad y vesical, o sea, lo que tenemos es un ilio paralítico, una vejiga paralítica. A nivel renal, una concentración urinaria alterada, generalmente disminuida.
puede haber disminución de la filtración glomerular. A nivel metabólico podemos tener alcalosis. Es muy común, digamos, la asociación de alcalosis metabólica con hipocalemia, por eso que decíamos hoy, cuando hay más acidosis, sale potasio. Cuando se normaliza la acidosis, empieza a haber alcalosis, empieza a disminuir el potasio. Entonces, podemos encontrar la parálisis arrefléxica, un hilio paralítico, rabdomiolisis, o sea, edema y dolor a nivel de las masas musculares con eliminación de orinas rojizas. Vamos a encontrar una disminución de la diuresis, pero que puede incluso desencadenar una poliuria posterior. Y en el corazón vamos a encontrar los hallazgos característicos, digamos, el aplanamiento de la onda T, la aparición de la onda U, la aparición de trasístoles, taquicardia, fibrilación ventricular, eventual con posterior parada cardiorrespiratoria. Y si el paciente está tomando digital, la hipocalemia empeora la toxicidad digitálica. Entonces, aquí ven ustedes lo que ocurre habitualmente en una hipocalemia. O sea, aparecen, dijimos, la alteración del segmento STT con hasta inversión de la onda T y la aparición de esta onda U tan característica. Estos dos son cuando tenemos hipercalemia, ¿no? O sea, la elevación, la onda alta y picuda, la onda T alta y picuda, la disminución del intervalo QT, el ensanchamiento del QRS y por último la desaparición o el aplanamiento de la onda P. Pero bueno, esto es lo que se ve en la hipocalemia. Esto es un indicador de una potencial arritmia fatal. Aquí, como ustedes ven, tienen las causas más comunes: el uso de diurético, el uso de corticoides, las situaciones de vómitos y diarreas, y las situaciones de hiperaldosteronismo, primario o secundario. Entonces, no vamos a hacer todo este cuadrito, pero sí uno debería tener en cuenta que ante la presencia de una hipocalemia y síntomas, deberíamos medir el potasio urinario. Si el potasio urinario está a menos de 20, las causas son o que el paciente no está tomando, no está alimentándose adecuadamente y por lo tanto no incorpora potasio, o está con vómitos y diarrea. Si está con más de 20 miliequivalentes, una de las cosas que se trata de hacer es establecer el estado ácido base, pero más básicamente lo que sería importante es determinar el gradiente transtubular de potasio. Porque el gradiente transtubular de potasio me va a determinar si las causas son renales o extrarrenales. O sea, de paso esto para que puedan analizarlo después tranquilamente, pero básicamente, si tenemos un potasio en orina elevado y tenemos además una alcalosis, probablemente necesitemos, si persiste, digamos, el sodio elevado, tenemos que ver qué es lo que está pasando con el eje renina-angiotensina-aldosterona, por lo más común, ¿no? Entonces, si tenemos un gradiente transtubular de potasio que está bajo, está menos de 4, decimos que el paciente tiene pérdidas extrarrenales, está con vómitos y diarrea. Si el paciente tiene un gradiente transtubular de potasio que está por encima de 4 o que está por encima de 7, estamos hablando de que tenemos una hipocalemia en sangre. Si tiene entonces más de 4 y más, clásicamente si tiene más de 7, significa que lo que el paciente tiene es un exceso de actividad mineral o corticoidea. Y eso puede ser porque tiene una enfermedad, un tumor productor de renina, porque tiene un síndrome de Cohn, porque tiene un exceso de corticoides, porque está con una deshidratación severa por otra causa, entonces activó sistema renina-angiotensina-aldosterona. El gradiente transtubular de potasio se calcula dividiendo el potasio urinario por la osmolaridad plasmática dividido el potasio plasmático por la osmolaridad urinaria.
Eso me da un valor de entre 6 y 8 en condiciones normales, o sea, ingesta normal, gradiente transtubular de potasio de entre 6 y 8. En presencia de hipocalemia, un gradiente menor de 4 me indica pérdidas extrarrenales, o sea, vómitos, diarrea. Un gradiente más de 4 me está indicando que hay actividad mineralocorticoidea, entonces estamos ante sospechamos que hay un exceso, o sea, una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y debemos ir a buscar por ese lado. Para eso me puede servir, digamos, evaluar este gradiente. Y con eso nosotros tenemos que ya considerar el tratamiento. En general, si ustedes tienen una calemia que está por encima de 3, no genera ningún problema, no va a haber mayores síntomas, no va a haber alteraciones electrocardiográficas, se puede tratar tranquilamente por vía oral en forma de, digamos, en las presentaciones orales que hay de potasio, que tienen en comprimidos, en cápsulas, en jarabe, etc. Si el potasio está menos de 3 o menos de 2.5, es cuando consideramos que está grave. Sí, ya seguramente va a haber alguna alteración electrocardiográfica y tenemos riesgo de que el paciente esté con una parálisis, que esté con un trastorno, digamos, importante por la hipocalemia. Entonces, si el paciente está con trastornos ya neuromusculares, como que está con debilidad muscular, está con dificultad para respirar, o está con una bradiarritmia, o tiene alteraciones electrocardiográficas, se debe reponer potasio. Nosotros tenemos disponible para colocar potasio por vía parenteral al cloruro de potasio. El cloruro de potasio debe administrarse a razón de más o menos 40-45 miliequivalentes en la situación aguda, y se puede pasar entonces entre 40 y 45 miliequivalentes rápido, en más o menos 1 hora y media, 2, en un volumen de líquido que va a depender del estado hemodinámico del paciente. Si es un paciente que está en insuficiencia cardíaca, capaz que utilizo 200 mililitros, si es un paciente que no está en insuficiencia cardíaca, voy a usar 500 mililitros. Y vuelvo a medir la calemia, y para reponer lo que el paciente necesita. Acuérdense que dijimos que baja 1 miliequivalente la calemia y baja 4 a 5 miliequivalentes por kilo de peso el contenido corporal de potasio. Así que no se va a corregir muy rápidamente ese déficit, si es que es un déficit real. Entonces, se pasan 40, 50 miliequivalentes en forma rápida, en 1 hora y media, 2, y posteriormente se deja un plan que contemple más o menos de 60 a 100 miliequivalentes en las 24 horas, con controles progresivos. Suele ser conveniente, acuérdense que dijimos que el magnesio sigue, o sea, que el potasio le sigue al magnesio, reponer también sulfato de magnesio. Entonces, le ponemos el potasio más una ampolla de sulfato de magnesio, cosa de que si hay una deficiencia, se va normalizando el magnesio y eso me ayuda a que se normalice el potasio. Tener en cuenta que el cloruro de potasio es irritante para las venas. Entonces, si vamos a necesitar dosis altas y repetidas, por ahí conviene dárselas por vía venosa central. Ahí hay toda una discusión entre algunos médicos. Los terapistas suelen pedir o suelen preferir colocarle una vía venosa central. La mayoría de las guías de tratamiento de guardia no dicen que sea necesaria una vía venosa central. De todos modos, recuerden que es irritante, que si se pasa muy rápido va a generar una flebitis, y eso hay que tratar de evitarlo. Si hace falta, si hay una hipocalemia moderada, lo que podemos hacer es aumentar el consumo con los alimentos. Entonces las carnes, los lácteos, las papas, los vegetales en general tienen mucho potasio, y después se da en forma de comprimidos. Entonces tenemos el gluconato de potasio, el citrato de potasio,
que se pueda administrar con buena tolerancia por vía oral. Y si con eso y todo el paciente no funciona, recuerden que podemos dar un antialdosterona, con lo cual nosotros reabsorbemos potasio. Sería una regulación lenta causada por el medicamento, pero va a lograr a lo largo de unos días contribuir, digamos, a la normalización del potasio. ¿Alguna pregunta con esto? Sí, doctora, ¿cada cuánto se le hacen los controles del potasio cuando le estamos haciendo el plan de 60 a 100 cada 24 horas? Digamos, lo primero que ustedes le pasan, que le van a pasar rápido significa 2 horas, cuando terminan los 45 miliequivalentes que le pasaron en esas 2 primeras horas, tienen que pedir un nuevo ionograma. Si han salido de la zona de riesgo, o sea, está por encima de 2,5, podemos dejar una reposición en las 24 horas de más o menos 100 miliequivalentes, y eso no haría falta controlar más de 2 veces por día. ¿Ah? A las 12 horas controlas de vuelta y controlas al otro día. Gracias. Vayamos a la hiper. La hipercalemia es la alteración hidroelectrolítica más grave. Decimos que hay hipercalemia cuando está por encima de 5,5, y las que son muy graves, digamos, son las que están por encima de 7, donde ya hay trastornos hidroelectrolíticos y mucha inestabilidad miocárdica, pudiendo llevar a arritmias que pueden ser fatales. Lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos una hipercalemia es tratar de diferenciar si estamos ante una real hipercalemia o si estamos ante una pseudohipercalemia. La real serían aquellas en donde tenemos un balance positivo de potasio, ya sea porque no se elimine, o porque se ingirió demasiado, o porque está habiendo una movilización muy rápida del intra al extracelular. Generalmente la hipercalemia por, digamos, defecto en la eliminación tiene que ver con la insuficiencia renal crónica. Ya lo hablamos los otros días en la clase de insuficiencia renal. Pero también existen otras situaciones. Creo que se les mencioné también el exceso de aporte. El exceso de aporte que a veces se produce por el uso de sales para poner sabor a la comida que son ricas en potasio. Cuanto más anciana sea la persona, más deteriorada está su función renal por el propio envejecimiento y menos capacidad de eliminar el exceso de potasio hay. Entonces, si consumen esas sales bajas en sodio y con potasio, puede ser que eleven el potasio a valores tóxicos. Pero como les decía, tenemos que ver si no estamos ante alguna de estas situaciones mismo. Por ejemplo, una hemólisis masiva, una leucocitosis marcada, una trombocitosis. En esos casos hay liberación de potasio del interior de esas células y generamos una pseudo hipercalemia. Se normaliza esta situación y vuelve todo a lo normal. Y no suelen tener alteraciones electrocardiográficas. Entonces, la pseudohiperpotasemia, tenerla en cuenta, el defecto en la eliminación renal, las alteraciones de la distribución del potasio y las situaciones en donde hay destrucción celular y libera potasio. Entonces, defecto en la eliminación, considerar la insuficiencia renal, el hipoaldosteronismo hiporreninémico, entonces la nefropatía diabética, la nefropatía intersticial crónica, la insuficiencia suprarrenal, en donde tenemos hiperpotasemia e hiponatremia crónica, fármacos que inhiben la excreción renal de potasio, por ejemplo la aldosterona, alteraciones que alteran el túbulo distal, déficit de alguna de insulina, exceso de bloqueantes beta-adrenérgicos, etc. Y la destrucción sería la lisis tumoral, la radomiolisis, las quemaduras, los hematomas, el ejercicio intenso incluso que puede actuar como digamos, generando destrucción celular y liberando potasio de la célula muerta. Entonces,
¿Cuáles van a ser los síntomas? El paciente va a tener inicialmente parestesias, debilidad, posteriormente parálisis flácida y paro respiratorio. Junto con eso van a haber alteraciones electrocardiográficas, como trastornos de la conducción, que van a verse inicialmente con la onda T picuda, cuando el potasio está más o menos en 6,8, la prolongación del PR, el aplanamiento de la onda P, el ensanchamiento del QRS, cuando estamos en alrededor de entre 6,8 y 8, y la convergencia entre el QRS y la onda T cuando estamos en más de 8. Y puede ocurrir que en algún momento aparezca el paro cardíaco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante una hipercalemia? Podemos hacer un electro. Si el electro está normal, vamos a pensar que lo que tiene es una pseudo. Pedimos de vuelta un potasio. Si el potasio está normal, esto es una pseudo hiperpotasemia, ¿no? Entonces ahí están las hemólisis, la leucocitosis, etc. Si está anormal, vamos a fijarnos qué es lo que está pasando. ¿Hay un problema de redistribución o hay un problema de retención? Entonces, redistribución es lo que habíamos dicho, algunos fármacos como los beta bloqueantes, ¿sí? ¿Podría repetir de nuevo? Porque como que se cortó un poquito. O Bueno. sea, desde que hacemos el electrocardiograma y nos da normal. Si el electrocardiograma, o sea, si nosotros tenemos, esto es como para partir, digamos, un segundito, ¿sí? Torres, ¿vos tenés la hojita? Ahí por la sala creo que tiene, o le hacemos así nomás. 2 unidades, por lo menos hay que pedirlo 3 si se puede. Sí. Les decía que si ustedes tienen un potasio, un electro normal, un potasio normal, han repetido la calemia y les da normal, con un inicial que les dio alto, considerar la pseudo hiperpotasemia, que es esta situación. Difícilmente ocurra porque nos vamos a dar cuenta que está hemolizando el paciente, ¿no? Pero bueno, estos grafiquitos a veces ayudan a que uno considere más estas cosas. Si el electrocardiograma está anormal, vamos a ver que el paciente puede tener, la hipercalemia puede ser, dijimos, por redistribución. Ya dijimos que tiene que ver la insulina, los beta-adrenérgicos, algunos fármacos, el cortisol, etc. Y por otro lado, la aldosterona. Y por otro lado tenemos las alteraciones del riñón, que pueden ser por retención. Si pensamos en una retención, lo que tenemos que pedir es un clearance de creatinina, o sea, evaluar el índice filtrado glomerular. Y entonces, si el clearance de creatinina nos da más de 20, debemos pensar que hay algún problema con la aldosterona. Entonces puede ser que tengamos una insuficiencia suprarrenal, que tengamos un exceso de inhibidores de IECA, y puede ser que la aldosterona esté normal, en el cual vamos a pensar que tiene trastornos tubulares. Ahora, si el filtrado glomerular está bajo, menos de 15 el clearance de creatinina, debemos pensar que el paciente lo que tiene es una oligoanuria, o sea, está en insuficiencia renal crónica. Y puede ser que tal vez hayamos usado alguna droga, como un aminoglucósido o algo que me está generando el problema. Como les dije, la hiperpotasemia es prácticamente patrimonio de la insuficiencia renal crónica. Entonces aquí ustedes ven una secuencia de imágenes electrocardiográficas de acuerdo al valor del potasio. 2,5, estamos bajo, hay onda U. 3,5, todavía inversión de la onda T, todavía onda U. 4, está todo bien. 7,5 ya tenemos una T simétrica, alta y picuda. Si miramos el electrocardiograma en todo el electro completo, vamos a ver que en las precordiales seguramente ya vamos a ver alteración del ST y de la onda T que nos hacen dudar si no estamos ante un síndrome coronario. Y cuando ya tenemos una hiperpotasemia ya muy severa, la onda T alta y picuda, el QRS ensanchado y prácticamente la desaparición de la onda P que se mete acá en esta parte ascendente del QRS. Esto es el anticipo a la fibrilación, a la sistolia, a la muerte.
Entonces, la hiperpotasemia es una urgencia médica. Entonces, si estamos ante un potasio por encima de 6,5, debemos inmediatamente hacer estos 3 pasos, digamos. O sea, estabilizar el miocardio, porque acuérdense que dijimos que una de las funciones fundamentales del potasio era el movimiento de transmembrana y la estabilización y digamos, generar potencial para la despolarización. Entonces, ante una hipercalemia, el miocardiocito sobre todo está muy inestable, es muy irritable, te puede desencadenar una arritmia fatal en cualquier momento. Entonces, el gluconato de calcio lo que hace es estabilizar la célula miocárdica. Actúa nada contra bajar el potasio, no baja el potasio, estabiliza la célula miocárdica, evita el problema, evita que, que se desencadene el paro, la parada o la arritmia grave. Después tenemos que utilizar elementos que hemos visto hasta ahora como para favorecer que ingrese el potasio al intracelular, cosa de que baje el valor en sangre. Entonces, un punto es la llamada solución polarizante, en donde se utiliza dextrosa, generalmente dextrosa al 10 más 10 unidades de insulina, y se va pasando en bolos para ver si con eso logramos redistribuir el potasio. Le vamos a nebulizar con beta-2 agonistas en dosis mucho más alta que las que habitualmente hacemos. Acuérdense que ponemos 20 gotitas en condiciones normales para un broncoespasmo. Acá estamos poniendo 2 mililitros para nebulizar. O hacerle endovenoso 0,5 miligramos en bolo. Esto es rápido, pero también es transitorio. Y después podemos utilizar el bicarbonato. El bicarbonato lo que hace es elevar el pH. Entonces habíamos dicho que al elevar el pH, desciende el bicarbonato de sodio, me genera, digamos, una redistribución de vuelta del potasio que hace que ingrese a la célula y de esa manera salimos de la zona crítica de la hiperpotasemia. Se puede usar, en realidad, lo primero que uno pasa, el bicarbonato de sodio viene en sachecitos de 100 mililitros, que es al 1 molar. Entonces, lo práctico es pasar o sea, hacer la preparación, que generalmente se coloca el sachet de 100 mililitros en un fisiológico de 500 mililitros, o sea, se le saca 100 mililitros al sachet de 500, se le coloca el bicarbonato y se pasa la mitad. O sea, sería 50 miliequivalentes. Eso se pasa rápido y se ve qué pasa. Si se normaliza o logramos, digamos, un valor de potasio fuera de riesgo, nos quedamos ahí. Si no, podemos pasar de vuelta. ¿Cuál es el peligro? Que es sodio, que es un paciente que probablemente esté con el riñón trabajando muy mal y que lo podemos sobrecargar de volumen. Si con esto no funciona, lo más probable es que lo sobrecarguemos de volumen, es sodio que estamos pasando, y el paciente hasta puede hacer un edema de pulmón. Y el tercer punto, que esto es lento también, si el paciente orina, por ejemplo, le podemos dar diurético de asa. Eso es relativamente rápido, porque actúa rápido. Pero todo lo que sea resinas, o digamos la resina de poliestireno, el cateoxalato, etcétera, que actúan mediante administración oral o rectal, elimina potasio, pero elimina lentamente. Entonces no me sirve mucho en el agudo, porque no me va a bajar rápido. Sí me puede llegar a bajar si el paciente orina con los diuréticos de asa. Y si no tenemos chance, o sea, no mejora, o sea, hemos hecho todo esto, no baja la glucosa, la potasio, hemos puesto diurético, el paciente no orina, hacemos las resinas, va a demorar. No nos queda otra que hemodializarlo o hacerle diálisis peritoneal al paciente. O sea, estas medidas en un paciente renal son todas previas a la preparación, si es que tenemos que hacer algunos trámites previos antes de la diálisis, ¿no? Y con esto en general podemos salvar la situación. Si el paciente responde y logramos que orine, probablemente salgamos de la hiperpotasemia y solucionemos sin necesidad de diálisis la cuestión.
Doutora, si tengo un paciente con acidosis y le doy bicarbonato para corregirlo, ¿tengo que agregar el potasio para evitar hipocalemia? ¿O no? Si el paciente no está hipercalémico, sí. No. Gracias. Ponele que tenés acidosis metabólica y potasio normal, la recomendación es que prepares tu solución de bicarbonato de sodio disuelta en 400 mililitros de solución fisiológica y que le agregues por lo menos 10.000 equivalentes de potasio para que no te genere una hipocalemia. Si está hipercalémico, obviamente no hace falta. Bueno, esto es un electro, una hipercalemia grave. Fíjense cómo ya está la onda T alta y picuda, el gran ensanchamiento del QRS y prácticamente no se ve la onda P, ¿no? Y este otro, a ver, ¿dónde es que está el otro? Acá está. Aquí tienen el otro electro, en donde les decía, fíjense, ven, una onda T alta, bastante alta, aunque no es tan alta, con un QT alargado, que es clásico de la hipocalcemia. Los pacientes renales crónicos, acuérdense que hacen hipocalcemia por el hiperaldosteronismo secundario que tienen, hipocalcemia, y hiperpotasemia por la falta de capacidad de excreción del potasio. Entonces, este complejo que ven acá, con el QT prolongado y la onda T simétrica y elevada, es compatible con un paciente renal crónico que está con hipercalemia más el QT prolongado. Y esto es simplemente un gráfico en donde vemos los extremos. Fíjense, un potasio de 6,8, onda T alta y picuda, un potasio de 9,1, onda T, desaparición del QT, QRS ensanchado y desaparición prácticamente de la P. Bueno. Me muteo un segundito porque tengo que nos tomamos 5 minutitos y después hablamos de cáncer de riñón, ¿les parece? Y si tienen preguntas, ahí se las contesto. Bueno, doctora. Dos palabritas Sí. para los tumores de riñón. En la medida que pueda, dos palabritas. Incidencia, 3% de todos los tumores, por lo tanto es baja. Y son tumores que en general son mal respondedores a las quimioterapias, por lo tanto el éxito del tratamiento está relacionado con que se extirpe el tumor completamente. Hay mucha historia con respecto al tumor de células claras del riñón, que se conoce con el nombre de hipernefroma, pero bueno, no nos da mucho tiempo. Es un tumor que está estable en los últimos años, que tiene que ver con una serie de cuestiones que es más común en los hombres. Dentro de los factores exógenos importa el tabaco, en la ocupación en metalúrgicas, algunas cuestiones como la ingesta de carne, la obesidad está relacionada con el hipernefrona, y después tenemos factores hereditarios. Ustedes van a escuchar por ahí la enfermedad von Hippel-Lindau, van a encontrar también la esclerosis tuberosa, una enfermedad que ya la han escuchado en algunos otros lugares, por ejemplo, relacionada con tumores en otros lugares. Enfermedades todas de baja frecuencia que tienen un defecto cromosómico bien determinado. La enfermedad renal poliquística del adulto, mucho más común, que aparece una cada 500 a 1000 personas, generalmente hereditaria. A veces solamente renal, a veces con componentes quísticos en otras localizaciones.
La enfermedad renal adquirida no es tan marcada como un factor para el tumor renal, pero se lo describe. Y encima tenemos algunos en donde hay una clara herencia en la aparición de estos tumores. Bueno, lo cierto es que el cáncer de riñón puede venir con la clásica tríada de Gullón, pero esta se presenta solamente en un 20% de los casos, que son estos tres: la palpación de una masa tumoral, del dolor lumbar y la hematuria. Cuando los vemos en forma separada, fíjense, dolor lumbar hasta 35%, hematuria hasta 60% y masa tumoral palpable 30%. El resto, mucho menos. La pérdida de peso está presente, el varicocele solamente del lado que tiene que ver con la circulación, el drenaje del testículo. El síndrome de Wanderlich, que es una disfunción hepática relacionada con, que da abdomen agudo, digamos, relacionada con un accidente en un tumor renal, como una hemorragia o algo de eso. Y fíjense, hasta en el 50% de los casos a veces se lo detecta sin que dé ninguna sintomatología. Entonces, si vamos a la sintomatología, suele dar síntomas paraneoplásicos. Entonces, tenemos la anemia, la poliglobulia, la eosinofilia, el síndrome febril de origen desconocido, el síndrome de Stauffer, la presencia de amiloidosis. Puede dar hipertensión arterial como manifestaciones paraneoplásicas, la eritrocitosis, la hipercalcemia. Menos común la elevación de la guanotrofina coriónica o de otras cuestiones hormonales. Y algunas veces el paciente ya viene con manifestaciones de la enfermedad metastásica. Lo más común es del dolor torácico, epistaxis y hemoptisis, porque suele dar metástasis en pulmón, dolor óseo con fracturas patológicas, hemorragias gastrointestinales. Yo me quedaría en estas tres primeras de arriba, que son las más comunes, lugares más comunes de metástasis de cáncer de riñón. Entonces, fíjense, 75% de metástasis en el pulmón, ganglios linfáticos, generalmente abdominotorácicos, 63%, y los otros todos van en descenso, salvo el hígado, el resto va en descenso. ¿Cómo hacemos diagnóstico? Como les dije, puede ser directamente un incidentaloma. Se detectó en un estudio que se pidió por otra cosa. La ecografía es altamente sensible y específica. Obviamente una tomografía computada nos va a dar mejor información, porque nos importa el compromiso no solamente del riñón, sino de las regiones aledañas, o sea, de la cápsula y del tejido perirenal, y de la parte arterial, vascular, porque el cáncer de riñón puede avanzar su crecimiento a través de la vena renal y de la vena cava. La ecografía entonces es económica, es no invasiva, nos muestra con mucha caracterización del tumor. La tomografía nos diferencia lesiones quísticas de sólidas y ya la presencia de trombos neoplásicos en el sistema venoso y los ganglios. La resonancia magnética, más que nada, es útil para masas sólidas, diferencial sólidas de quísticas, y en aquellas personas en las cuales no se puede usar sustancia yodada por fallo renal o por alergia al yodo. Y claramente me perfila mejor el daño o la invasión a la vena renal. Se puede utilizar angiografía, punción, ecografía, etc., pero, digamos, con esas primeras uno ya tiene idea. Acá ven una tomografía, no es muy buena la imagen, pero fíjense, es un gran tumor renal. Que tiene adenopatías, tiene un gran trombo en la vena cava, y que tiene adenopatías hasta bilaterales. Y del otro lado, demuestran otro tumor
Este fue un caso de un paciente que tuvieron que hacerle la nefrectomía bilateral por el tumor y obviamente quedó en diálisis, pero logró curarse del cáncer. Me voy a detener en el carcinoma de células claras, que es el más común, que se origina en túbulos, en las células del túbulo cortoneado proximal, generalmente es unilateral, pero puede ser bilateral, y es hasta en el 25% de los casos multifocal. Tiene una pseudocápsula que le permite un crecimiento importante sin avanzar por los límites del riñón, que muchas veces presentan áreas de hemorragias y de necrosis. Esas son las que van a dar la sintomatología de la lumbalgia que hace que el paciente consulte. Y entonces vemos imágenes así tan groseras como esta, un gran tumor quístico, o sea, sólido con áreas quísticas. Aquí la invasión a la vena renal. Voy a pasar todo esto. Nos importa, por ejemplo, para el pronóstico, ver las características del tumor, por ejemplo, si los márgenes quirúrgicos están libres de tumor. A nivel microscópico, una de las cosas que se utiliza es el grado de Fuhrman, que es, digamos, nos va dando grados de acuerdo a la malignidad, digamos, al grado de proliferación celular. Y si hay metástasis, importa, por ejemplo, que haya una, que alguna, si es única, por ejemplo, puede ser resecable, y si son múltiples, ya muchas veces es imposible la resección. ¿Qué cosas del paciente nos importan? Eso para cualquier tumor en general. La presentación clínica, o sea, si el paciente tiene síntomas, y si tiene, digamos, el tratar de establecer un índice pronóstico, digamos, que se establece por el índice de Karnofsky o por el otro índice que es el ECOG. El índice Karnofsky nos va a ir diciendo que en base a que vaya disminuyendo ese índice, es mayor la capacidad del paciente, la incapacidad del paciente para ser independiente o para ser, digamos, tener una vida activa. Entonces, un Karnofsky menor de 80, que es aquel que no puede ir a trabajar, pero que todavía puede caminar, andar, ya es un factor pronóstico malo. Si encima está anémico, tiene hipercalcemia y aumento del LDH, con más razón. Entonces, el Karnofsky es esto, lo van a encontrar en cualquier libro en el sector de oncología. 100 es el que está normal, 90 el que puede estar todo bien con algunos síntomas, 80 ya no pueden hacer su actividad, ya de la actividad normal sin un esfuerzo, 70 todavía es autónomo, pero ya no puede trabajar activamente, 50 ya necesita asistencia de personas, 40 ya no puede hacer nada, 30 está, ya estamos viendo que está en un estadio avanzado, muy hidratación, alimentación, todo de sostén, y 10 es el que ya está prácticamente muriéndose. Doctora, disculpe, ¿puede repetir la parte cuando dijo el 20? Porque se cortó el audio. El 20 es un paciente que ya está muy grave. Tiene que internarse, necesita suero, necesita sonda nasogástrica, necesita soporte para su soporte vital. Y el 10 ya es el que está prácticamente inconsciente, con tendencia a la hipotensión, ya no hace está inactivo totalmente. Y el 0 es el que ya ha fallecido. Esto se utiliza porque, para todos los tumores, porque si ustedes tienen un paciente, Karnofsky 50 por ejemplo, que necesita atención médica frecuente, que necesita tener una asistencia para que le den de comer, para que lo bañen, etc., ese paciente probablemente no tolera una quimioterapia, no tolera una gran cirugía, y se muera. Y a este paciente en realidad se va a beneficiar más bien con un tratamiento paliativo para que esté lo más confortable posible, y no un tratamiento agresivo para tratar de curar su cáncer, porque lo más probable es que no sea curable. Entonces, en este dibujito se ve bastante bien lo que es un tumor en estadio 1, generalmente menor de 7 centímetros, que está limitado al riñón.
el tumor estadio 1 sería este, ¿no? Aquí, este tumor limitado al riñón, menos de 7 centímetros, que tiene, fíjense, una sobrevida luego de la cirugía del 95% a los 5 años. Después tienen el estadio 2, en el que el tumor ya es mayor a 7 centímetros, todavía está limitado al riñón, pero ya la sobrevida baja a 88%. En el estadio 3 ustedes pueden tener un tumor que está en contacto con la cápsula de Gerota, un tumor que ya está llegando, digamos, que ya tiene ganglios regionales y que puede ya estar invadiendo la vena renal. Ese es un estadio 3. Fíjense que la sobrevida baja drásticamente, 59%, y el estadio 4 es el que ya sale de la fase de Gerota, independientemente del tamaño, y la sobrevida es del 20% a los 5 años. Entonces, lo que importa en un cáncer de riñón es la detección, hacerle la tomografía o la resonancia para ver dónde estamos parados, que con esto tenemos, que vean ustedes que no me pide otra cosa que relaciones y órganos afectados, y con eso uno puede ya establecer, o sea, el tratamiento siempre es la resección quirúrgica del tumor, pero obviamente en un paciente que tiene un tumor que sale de la fase de Gerota y está invadiendo órganos vecinos, que invade la vena renal y que puede incluso invadir la vena cava inferior y ascender hasta la aurícula derecha, no son pacientes que tienen una buena, no van a tener, o sea, la cirugía va a ser muy difícil, muy complicada o con un pobre pronóstico quirúrgico, y no van a lograr la curación. Entonces, ¿esta clasificación me sirve independiente del tipo histológico? Sí, me sirve. Aplica más para para el carcinoma de células claras, pero este es el que se comporta así como con la invasión de la vena renal. Por ahí importa, por ejemplo, clasificar dónde está localizado el trombo. Entonces, si el trombo está por debajo del hígado, si está, digamos, en contacto con el hígado o dentro del hígado, o si está ya en la aurícula izquierda, en la aurícula derecha. Así que el tratamiento es para el estadio 1, nefrectomía radical. Generalmente con eso es suficiente. En el grado 2, nefrectomía radical, que puede ser curativa. El 3, nefrectomía con linfadenectomía. Y en el 4 ya no es útil la nefrectomía, ¿no? Las metástasis, si es única, se puede resecar. Si son múltiples, hay terapias como para tratar de mejorar la sobrevida. Y ustedes tienen el interferón alfa, las interleuquinas, terapias con interferón más interleuquina y 5-fluorouracilo, cirugía más tratamientos biológicos. Y en los últimos años lo que ha aparecido son estos agentes, digamos, como por ejemplo el sunitinib, que son anticuerpos monoclonales dirigidos contra ciertos factores de crecimiento. Este es el factor de crecimiento endotelial. El sorafenib, otro que también actúa, actuando sobre este receptor de crecimiento endotelial, inhibiendo, o sea, una quinasa, y que son medicación de vía oral que sirven para tratamientos de cáncer de riñón en fase avanzada, digamos. No son curativos, pero como que mejoran la sobrevida, digamos, logran que la calidad del paciente de vida sea más buena, y son unas alternativas ante estadios avanzados del tumor. Ustedes lo van a ver, el sunitinib, sorafenib, erlotinib, son medicamentos que son vía orales, extremadamente costosos, salen, no sé, 300.000, 400.000 pesos cada un mes de tratamiento, pero bueno, están demostrados que tienen algún efecto, entonces se los utiliza en situaciones
en situaciones avanzadas, tumores metastásicos. También se ha visto, por ejemplo, que en algunos tumores, sobre todo los que tienen afectación, dependiendo de algunas características, pueden utilizar, por ejemplo, la embolización arterial, en donde embolizan la arteria que irriga la zona del riñón afectado y se logra la necrosis de ese tejido neoplásico. Hemos visto pacientes que han tenido buena respuesta con eso, entonces estaría más bien para las embolizaciones para estadios 2, por ejemplo, 3, que sean factibles de realizar el procedimiento, y que ya no sea factible realizar la nefrectomía, básicamente, ¿no? Entonces, son alternativas de tratamiento de esta situación. Y creo que, en virtud a la hora, les voy a pasar los datos del tumor de Wilms, que es el tumor de los niños, que se detecta generalmente en el niño por la masa palpable, que es un tumor que suele ser bilateral en algunos casos, que la metodología diagnóstica es la misma que el hipernefrona, que la clasificación sí es un poquito diferente, la estadificación, entonces estadio 1 limitado al riñón, estadio 2 más allá del riñón, pero con afectación de ganglios paraórticos, grasa pararrenal y vasos, estadio 3, tumor residual limitado al abdomen, estadio 4, metástasis hematógenas a distancia. El tratamiento es quirúrgico, acuérdense que son niños, entonces hay que tratar de ser conservadores lo más posible. El tumor de Wilms es respondedor, pero deja secuelas, entonces las secuelas propias de la radioterapia. Y bueno, y hay opciones de quimio y radioterapia como neoadjuvancia, digamos, para que disminuya el tamaño del tumor antes de la cirugía. El pronóstico, fíjense que estadio 1 y 2 tienen un buen pronóstico, una buena sobrevida, y va descendiendo en la medida de que vamos en estadios más avanzados. Bueno, y lo dejamos acá. ¿Alguna pregunta? Doutora, respecto a la hemodiálisis, ¿cuál es el intervalo entre las sesiones? ¿De qué depende? Cuando uno determina que una persona tiene que hemodializarse, es porque está con una deficiencia, o sea, con una severa deficiencia de la función renal, y la acumulación de los tóxicos es permanente. El paciente vive, come y genera toxinas urémicas. Entonces, para la mayoría de los pacientes, yo te diría que más del 90% el intervalo es día de por medio, o sea, serían 3 sesiones de hemodiálisis semanales. Eso es lo estándar. En algunos casos, algunos nefrólogos suelen decir, bueno, 2 veces por semana, pero la realidad es que para lograr una buena diálisis de las toxinas urémicas, estabilizar el tema del fósforo, del potasio, reducir toxinas y demás, 3 veces por semana, mínimamente 4 horas, de 3 a 4 horas. Es decir, el tiempo de diálisis sí depende por ahí del peso del paciente, de la medición de la efectividad de la diálisis, que uno mide con una fórmula que se llama KTB. Entonces, si una persona es pequeña, supónganse tiene 40 kilos y tiene un KTB muy bueno, a lo mejor uno puede acortar el tiempo de diálisis, en vez de dializarle 4 horas, dializarle 3, pero no es tan recomendado reducir los días de diálisis, son 3 diálisis por semana. Bueno, gracias, doctora. ¿Alguna pregunta más, chicos? Doctora, disculpe, no sé si cuando inició la clase dijo algo porque entré unos minutos tarde. ¿Habló sobre la era, sobre la fecha o algo? No,
no hablé y no sé nada. Según tengo entendido, a ustedes les falta una clase de estado ácido base. ¿Puede ser? Sí, nos falta ácido base. También en la parte de infección no dimos las tubulopatías, doctora. Y en la parte de cuando dimos sodio nos faltó la relación con el agua, shock, las volemias y esa parte. Bueno, yo les diría que cuelguen sus inquietudes en algún foro ahí de la página, del aula. En realidad yo no estoy como coordinadora este año de la materia, está el doctor Miguel. Entonces tendrían que comunicarse con él para plantearle estos problemas que tienen. Yo se los voy a transmitir, confíen en eso, pero por ahí de la insistencia de ustedes va a surgir el que terminen las clases de una buena vez y puedan rendir la ERA y pasar a endocrino, porque si no es como que le va quedando poco tiempo para el resto. ¿Ah? Entonces escribimos en el foro nomás todos los temas que Escriban faltan. en el foro y yo cuando lo vea el doctor le voy a comentar las inquietudes de ustedes. Gracias, profe, porque la verdad que quedaron un montón de temas Un sin montón de dar temas. y Ajá, es muy incompleto todo. ajá. Gracias. Listo, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Hasta doctora. luego. Gracias, doctora. Muchas gracias, profe.